Durante años, Mike Wolfe y Frank Fretz fueron el dúo dinámico de American Packers, recorriendo el país en busca de tesoros ocultos. Pero tras la repentina marcha de Frank, las cosas tomaron un giro oscuro. Ahora, Mike Wolfe ha roto por fin el silencio sobre lo que realmente ocurrió, y no es lo que los fans querían oír. ¿Crees que American Packers es lo mismo sin Frank? Comenta, 1, para sí, 0, para no. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas perciben algo como un tesoro y otras como basura? Ese regalo único pertenecía a Frank Fretz. Además de coleccionar maravillosas antigüedades, su búsqueda también implicaba descubrir la historia, un artefacto perdido. Los aficionados de todo el mundo estaban ansiosos por que Mike Wolfe, su antiguo compañero, hablara de su fallecimiento. Cuando finalmente Mike rompió la quietud, era evidente que ambos tenían opiniones diferentes. Era difícil pasar por alto el legado de Frank. Sin embargo, Frank no era más que un joven con una pasión que la mayoría de la gente no podía comprender antes de que se hiciera famoso. Ante las cámaras de televisión y antes de que se conociera su nombre, el 11 de octubre de 1963, Frank nació en la histórica ciudad estadounidense de Davenport, Iowa. Frank eligió un camino distinto al de la mayoría de los chicos de su edad, que se dedicaban a los videojuegos o al atletismo. Tenía un don único para descubrir joyas ocultas en los lugares más insospechados. ¿Has entrado alguna vez en una tienda de antigüedades donde el olor a papel viejo y madera pulida inunda el aire y el suave tic-tac de un reloj de pie llena la habitación? Algunos niños se aburrirían mucho. No, Frank creía que cada objeto tenía una historia que estaba esperando a ser revelada. ¿Quién llevó este antiguo reloj de bolsillo? ¿Qué historias puede contar un viejo letrero? Su pasión por el coleccionismo no hizo más que crecer. Cuchillas de afeitar, latas de cerveza, monedas y sellos. Frank quería oír su historia, si es que tenía alguna. El interés de un niño se convirtió rápidamente en un completo enamoramiento, dado su intenso entusiasmo. Cabría suponer que Frank se metió de cabeza en la industria de la antigüedad. Para su sorpresa, no fue así. Después del instituto siguió una carrera totalmente distinta, que no tenía nada que ver con el coleccionismo. Fue inspector de bomberos durante unos 25 años. Incluso cuando el camino no parece tener sentido a primera vista, la vida tiene una extraña forma de guiarnos al lugar exacto en el que deberíamos estar. Cabría esperar que alguien con el nivel de interés de Frank Fretz por las antigüedades se dedicara de lleno al coleccionismo. En lugar de eso, trabajó como inspector de incendios en Iowa durante más de 25 años. ¿No suena realmente extraño? Extrañamente. Sin embargo, encajaba perfectamente. Gracias a su trabajo descubrió joyas olvidadas en edificios antiguos, parques de bomberos y almacenes. Frank vio la historia mientras todos los demás se concentraban en los códigos de seguridad y las inspecciones. Empezó a recopilar historias sobre parques de bomberos, extintores, cascos, alarmas contra incendios antiguas y todo lo relacionado con los valientes que los habían utilizado. A veces, un pasatiempo preciado parece una carrera hacia las estrellas. Frank experimentó precisamente eso. Al principio, coleccionar era solo un pasatiempo. Entonces tuvo una epifanía. Estos objetos eran valiosos además de fascinantes. ¿Qué pasaría si fuera capaz de transformar su pasión en algo más significativo? Es difícil dejar un trabajo estable, pero Frank lo hizo. Montó su propia tienda de antigüedades, Frank's Fans, donde se especializó en objetos raros de coleccionista y aparatos de bomberos. Ahora era más que un pasatiempo. Fue el comienzo de una era completamente nueva. Entonces todo era diferente. Ahora era más que un coleccionista. Era un hombre de negocios que perseguía su pasión para ganarse la vida. Y resultó que esto era solo el principio. Mike Wolfe y Frank Fretz. Lo más probable es que piense en algo cuando oiga el nombre de Frank Fretz, Piques en América. Además de hacerlo conocido, el programa lo convirtió en una de las figuras más identificables en el ámbito de las antigüedades y la búsqueda de tesoros. Pero la historia de Frank iba más allá de motocicletas oxidadas y carteles anticuados. Se trataba de amistad, pasión y, en última instancia, una ruptura devastadora. La relación entre Frank y Mike Wolfe era fundamental en American Packers. Dos hombres recorren el país explorando garajes y graneros en busca de tesoros ocultos. Un hallazgo significativo une su conversación, sus personalidades dispares y sus emociones. El programa era único por eso. Sin embargo, solo había dos tipos de habitantes de Iowa que compartían una pasión ante las cámaras y la fama. Acabó desintegrándose por completo, como un lazo indestructible. Frank nació en Davenport, Iowa,
El 11 de octubre de 1963, Mike, que nació en Joliet, Illinois, llegó poco más de un año después. Sin embargo, ambos crecieron en la pequeña ciudad de Bettendorf, en Iowa, donde se conocieron en el instituto. ¿Eran sus mejores amigas de la infancia? No del todo. Sus vidas siguieron en la misma dirección, aunque no fueran inseparables desde el primer día. Su relación no se estrechó hasta años más tarde, cuando su amor común por las antigüedades les unió. Mac siempre pensó en grande y fue un visionario. Tenía en mente algo más que coleccionar antigüedades. Deseaba transformar la recolección en una actividad diferente. Se le ocurrió algo. Imagina que la gente pudiera presenciar a recolectores como nosotros trabajando. Frank, él era el que estaba a gusto. Le encantaba la emoción de la caza y el subidón de hacer un nuevo descubrimiento. Sin embargo, no era de los que buscaban notoriedad. No todo el mundo aspira a la fama. Algunas personas se contentan con hacer las cosas sencillas porque realmente les gusta lo que hacen. Frank Fritz era esa persona. No intentaba llamar la atención. Dirigir su pequeña tienda de antigüedades, Frank's Fans, le hacía muy feliz. Se ganaba la vida haciendo lo que le gustaba, hablando con otros coleccionistas y buscando joyas ocultas a lo largo del día. Entonces Mac Wolf tuvo su brillante idea. Mike tuvo una idea. Un programa de telerrealidad que sumergiera a los telespectadores en el mundo de la caza del tesoro, en busca de tesoros ocultos en garajes, graneros y depósitos de chatarra. A Frank no le convenció de inmediato. ¿Cree que a alguien le interesaría ver a dos hombres rebuscando entre objetos antiguos? Mike, sin embargo, estaba seguro. Perfeccionó el concepto y llamó a las puertas de las cadenas de televisión durante años mientras documentaba sus propias hazañas. A pesar de ser rechazado en repetidas ocasiones, Mike persistió. El canal History acabó accediendo en 2010. Como resultado, Frank y Mac pasaron de ser coleccionistas de pueblo a celebridades televisivas de la noche a la mañana, creando American Pickers. Las personas fueron tan importantes para el éxito del programa como las antigüedades. Se trataba de las conexiones que hacían por el camino, la emoción del descubrimiento y las historias que había detrás de los artefactos. Mac era el tipo de hombre de negocios que siempre estaba pensando en el panorama general. Tenía mucho entusiasmo, una forma encantadora de comunicarse y una mirada aguda. Frank, sin embargo, era el centro de atención de la actuación. Tenía el don de hacer que la gente se sintiera cómoda, compartió risas, gastó bromas e hizo de cada parada una experiencia agradable. No solo actuaba para las cámaras, apreciaba el oficio, por eso los fans se identificaban con él. Frank y Mac buscaron por todo el país lo que ellos llamaban oro oxidado durante casi 10 años. Tenían la química de dos hermanos. Reñían, hacían bromas y cooperaban para encontrar joyas ocultas. Además, Frank era el experto en motos. Era capaz de reconocer el auténtico valor de cualquier vieja moto envuelta en polvo. ¿Has visto alguna vez cómo unas circunstancias aparentemente ideales pueden ocultar una realidad más oscura? Eso es precisamente lo que le ocurrió a American Pickers y a Frank Fritz. A los fans les encantaba ver la emoción de Frank cuando encontraba una moto enterrada durante años tras el óxido y el polvo. Sin embargo, algo parecía Frank dejó de aparecer abruptamente en los episodios. Simplemente se fue sin hacer ningún anuncio significativo ni dar una justificación exhaustiva. La historia era sencilla al principio. Problemas de salud. Había sido sometido a una importante operación en la espalda. Le habían dado 185 puntos de sutura y sufría 2 esguinces en la columna vertebral. Para colmo de males, también tenía problemas personales, uno de los cuales era una adicción. La mayoría de la gente creía que volvería una vez curado. Por otra parte, pasaban los meses y Frank seguía en silencio. Como consecuencia del silencio de Mac Wolf y del resto del equipo de American Pickers, todo se volvió aún más desconcertante. No fue hasta 2021 que finalmente se dio la noticia, que Frank se había ido. No hubo vuelta atrás ni episodio de despedida, simplemente, se desvaneció de repente. Mac emitió un comunicado en el que expresaba sus más sinceros deseos por el bienestar de Frank. A primera vista, parecía una despedida profesionalmente apropiada. Frank, en cambio, tenía una visión muy distinta de la circunstancia. Le resulta familiar la experiencia de tener un compañero en el que creía poder confiar. Pero cuando lo necesitaba, no estaba allí. Era precisamente lo que Frank sentía en aquel momento. Cuando llegó el momento de las entrevistas, no pudo contenerse. El individuo declaró que Mac no se comunicó con él en ningún momento durante su recuperación. No fue ni una llamada ni un mensaje. Nada de eso, piénsalo un poco.
Después de más de una década de viajar juntos por todo el país, desarrollar un gran espectáculo y vivir experiencias con las que la mayoría de la gente solo puede soñar, Mike ya ni siquiera se preocupaba por él. Frank tenía la impresión de que Mike llevaba mucho tiempo intentando liberarle y que su relación no era tan auténtica como parecía en televisión. Además, a los seguidores les resultaba difícil aceptarlo. En cuanto se conoció la noticia, las redes sociales se convirtieron en un frenesí. Algunos se pusieron de parte de Frank, alegando que le habían ayudado a escapar en el momento en que más asistencia necesitaba. Otros señalaban con el dedo sus propios problemas personales, creyendo que Mac y los productores no podían hacer nada al respecto. Pero independientemente de qué lado estuvieras, había una cosa que era bastante obvia. Cierto aspecto del espectáculo tenía una sensación distinta. El encanto que había distinguido a American Pickers de otros programas se desvaneció. Los fans esperaban ansiosos un reencuentro y preguntaban constantemente si Frank volvería. Como resultado, ese momento nunca llegó. La marcha de Frank no solo significó el final de su mandato en el programa, sino también el final de una era. Además, para un gran número de fans, American Pique simplemente no tenía el mismo impacto sin él. Una vida llena de batallas. Es posible dejarse engañar por la fama. Hay una persona en televisión a la que se ve riendo, contando chistes y viviendo lo que parece ser un sueño. Sin embargo, lo que no se ve es la lucha que se libra entre bastidores. A pesar de que Frank Fretz ya no formaba parte de Cazadores de Tesoros, nunca abandonó el corazón de sus lectores y telespectadores. A lo largo de muchos años, la gente pudo verle excavar graneros, buscar entre riquezas oxidadas y revivir artefactos históricos que habían caído en el olvido. Convertir el proceso de búsqueda de antigüedades en una experiencia apasionante. Sin embargo, lejos de la pantalla, Frank tuvo que enfrentarse a retos que ninguna motocicleta antigua o cartel antiguo podría resolver. Varios factores, como sus problemas de salud, sus problemas emocionales y algunas malas decisiones, se unieron para formar una tormenta que casi le hizo caer de rodillas. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos. Como sigue diciendo el proverbio, en los momentos más difíciles de la vida de Frank, un viejo amigo resucitó de repente. Hubo algunos partidarios que creyeron que simplemente estaba experimentando el proceso natural de envejecimiento, pero la realidad era mucho más difícil. Sufría la enfermedad de Crohn. Si no está familiarizado con la enfermedad de Crohn, se trata de un trastorno grave. No existe tratamiento conocido y es una enfermedad dolorosa. Llega un momento en que te sientes absolutamente bien. En el siguiente, eres incapaz de comer o incluso de levantarte de la cama. En los años que habían pasado, Frank había estado luchando en silencio. A pesar de que se deshizo de 65 libras en un esfuerzo por tenerlo bajo control, la enfermedad no desapareció independientemente de cuánto peso perdiera. ¿Te imaginas lo que sería llevar tu vida cotidiana sin saber cuándo tu cuerpo se rebelaría contra ti? ¿Sentirte fatigado de forma constante? ¿Abstenerte de lo que te gusta comer porque podría provocarte una epidemia? Esta era la verdad a la que se enfrentaba Frank. Sin embargo, siguió adelante a pesar de la agonía, y no permitió que su entusiasmo por las riquezas se apoderara de él. Sería maravilloso ser famoso, ¿no le parece? Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los admiradores se sienten más como una carga que como un beneficio para la organización? Frank pasó de ser un comerciante de antigüedades de una pequeña aldea a convertirse en un nombre reconocido en todo el país cuando se popularizaron los buscadores de tesoros. Al instante, la gente le reconocía en todos los sitios. Otros supusieron que era el mismo individuo relajado y lleno de humor que habían visto en televisión. Por otro lado, la tensión aumentaba entre bastidores. Era una de las muchas personas que sufrían ansiedad y, para superarla, optó por medicarse. Descubrió que el Xanax le ayudaba a calmarse, pero cuando se combinaba con alcohol, creaba una situación potencialmente perjudicial. De repente, llegó el momento que lo alteraría todo para siempre. Frank fue detenido en el año 2017 por conducir en sentido contrario en una carretera del estado de Iowa. Había estado consumiendo alcohol. Estaba bajo los efectos del Xanax. Los aficionados que solo le conocían como el afable buscador de tesoros con buen ojo para las antigüedades se vieron afectados por la detención, que saltó a los titulares. Cuando menos te lo esperas, la vida te obliga a detenerte un momento. En el caso de Frank Fretz, ese momento llegó de la forma más atroz imaginable. A lo largo de muchos años, los aficionados se familiarizaron con él como el cazador de tesoros humorístico y relajado que siempre estaba contando chistes y entusiasmándose con las riquezas oxidadas.
Por otro lado, las cosas no iban tan bien entre bastidores. Los problemas que tenía con la bebida habían dado un giro peligroso. Tomar unas copas no era lo único que estaba en juego. Se había convertido en una vía de escape, y era muy consciente del destino al que había llegado. Estaba claro que su familia tenía un largo historial de adicciones. Su madre había luchado con éxito contra el alcoholismo, al igual que su abuelo. Como resultado de ello, ambos perdieron la vida. Frank se vio obligado a tomar una decisión. Hay algunas personas que entran en rehabilitación con la esperanza de encontrar una respuesta rápida o un breve reinicio. Pero Frank era consciente de que esto no sería suficiente. Estaba decidido a romper el patrón que había perseguido a su familia durante generaciones. Así que se comprometió a pasar 77 días en una clínica de tratamiento en Iowa. Cuando se marchó, se había convertido en otra persona. Declaró que ya ni siquiera le gustaba beber. Deseaba soportar la vida. Deseaba preservar su salud. Ansiaba volver a las actividades que antes le gustaban. Sin embargo, la vida aún no había terminado de examinarle. Una vez más, la catástrofe ocurrió en julio de 2022. En su casa, Frank fue descubierto en el suelo inconsciente. Un derrame cerebral masivo. Poco después lo llevaron al hospital y durante varias semanas nadie supo si sobreviviría o no. ¿Eres capaz de imaginártelo? Un día, serás un explorador, embarcado en un viaje por toda la nación mientras haces lo que te gusta. Al día siguiente, estarás luchando por mantenerte con vida hasta el final. Un derrame cerebral no solo pone su vida en peligro, sino que también tiene el potencial de arrebatarle todo lo que posee. Su capacidad para caminar, hablar e incluso pensar coherentemente son todas sus habilidades. En vista de que Frank había triunfado anteriormente sobre muchas cosas, este era otro obstáculo más que vencer. Fue enviado a una clínica de rehabilitación, donde los profesionales médicos siguieron esforzándose por ayudarle a recuperar su plena libertad. Sin embargo, el daño fue bastante grande. Ya no podía valerse por sí mismo. Fue necesario que el tribunal nombrara un tutor para supervisar su conducta diaria. Su situación financiera pasó a manos de un banco. El tipo que antes había podido vivir libremente en la carretera y perseguir la aventura estaba ahora sujeto a la ayuda de otros, incluso para las tareas más básicas. Y luego estaba el estrés de la situación financiera. Solo los gastos de su atención médica se acercaban a los $30,000 mensuales. Una suma asombrosa que demostraba lo mucho que le había quitado la enfermedad. Sus partidarios no tuvieron más remedio que esperar un milagro. Sin embargo, a la apoplejía que sufrió Frank le siguió un acontecimiento inesperado. Fue McWolf quien se acercó. Su amistad llevaba varios años latente, con conflictos y enfados que la enterraban bajo la superficie. Sin embargo, en ese preciso instante, nada de eso era relevante. Mac no consideraba a Frank un antiguo miembro de su plantilla o un socio, sino el amigo que había conocido durante la mayor parte de su vida. Le hizo una visita en el centro médico. Su preocupación iba dirigida a él. También se aseguró de que recibiera los cuidados que necesitaba, y por primera vez en lo que parecieron años, se comunicaron entre ellos, sin cámaras, sin comercio y sin animosidad. En otras palabras, son solo dos viejos amigos, ambos recordando los buenos tiempos y dejando atrás el pasado. En una declaración posterior, Mike reveló que mantuvieron varias conversaciones antes del fallecimiento de Frank. La ira y la amargura están presentes. Habían despegado. Ser comprendido era lo único que quedaba. Es posible que, al final, eso fuera lo que de verdad importaba. Amor y desamor. El amor puede ser la experiencia más estimulante o la más angustiosa. En otros casos, es ambas cosas. Ese fue el caso de Frank Fritz. A pesar de que pudo encontrar consuelo en un viejo amigo a lo largo de sus últimos años, hubo una persona que siguió ausente de su vida. Se trata de Diane Bankson. Su romance tenía todo lo que podría haber sido una maravillosa historia de amor. Sin embargo, en lugar de tener un final feliz, resultó ser una de las experiencias más decepcionantes de Frank. La historia de Frank y Diane era mucho más que un romance fugaz. Empezaron a salir cuando él tenía 25 años, y su relación duró varias décadas. Otras veces, estamos separados el uno del otro. Sin embargo, Frank estaba dispuesto a hacerlo oficial en el año 2017. Ella aceptó su propuesta. No era simplemente un anillo de compromiso lo que estaba comprando, también estaba comprando un futuro. Les compró una impresionante casa en el estado de Iowa. Empezó a hacer planes importantes, y creyó que por fin había encontrado a la persona con la que le gustaría pasar el resto de su viaje por la vida. El amor, sin embargo,
no siempre es suficiente. En 2018, todo se detuvo por completo. Cuando Diane llegó un día a su finca, descubrió a Frank en la cama con otra señora. Diane comentó que estaba conmocionada. Sí, eso era. La confianza se había roto, el compromiso se canceló, y su historia de amor se convirtió en una agria y muy publicitada conclusión de su relación. La narración, sin embargo, la hizo Frank a su manera. Su afirmación es que Diane, y no él, fue quien violó la relación desde el principio. Su declaración fue que ella había estado observando discretamente a otro hombre durante más de 2 años, todo el tiempo manteniéndolo en la oscuridad. ¿Quién era el que estaba siendo honesto? Depende de la persona a la que se crea. Sin embargo, había algo que estaba claro, ya no se querían. Hay ciertas penas de amor que mejoran con el tiempo. Hay ciertas personas que dejan una marca que es permanente. Mr. Fritz tomó medidas para que su historia de amor no lo hiciera. Después de que su compromiso con Diane Banks acabara en traición, al menos según él, no siguió con su vida inmediatamente después del suceso. Se hizo un tatuaje. Además, no es un tatuaje. Para que le sirviera de recordatorio constante de la angustia que experimentaba, se tatuó en el brazo las palabras una vez infiel, siempre infiel. ¿Podrían haber puesto todo en orden? ¿Habrían sido capaces de encontrar una solución para rectificar lo que había ido mal? Tal vez. Sin embargo, en lugar de mejorar, las cosas simplemente empeoraron. Cuando parecía que Frank y Diane se habían separado definitivamente, su historia da otro giro inesperado y caótico. En el año 2020, Diane inició acciones legales contra Frank, una acusación contra ella, que su comportamiento con los fuegos artificiales había sido extremadamente arriesgado. Y estuvo a punto de perderlo todo como consecuencia de ello. Según ella, Frank había tirado un petardo a un cenicero, que posteriormente estalló, causándole graves quemaduras en manos y brazos. La gravedad de sus quemaduras era de 3er grado. Durante ese tiempo, sufrió una agonía atroz y perdió las cejas y las pestañas, pero lo más sorprendente es que, según ella, Frank no aceptó llevarla al hospital ni transportarla hasta allí. En lugar de eso, ella declaró que él le aconsejó que siguiera adelante. A pesar de que su relación ya era tensa, el caso saltó a los titulares y pintó una imagen aún más sombría de la situación. Sin embargo, al cabo de unos meses, Diane retiró la demanda de forma abrupta, sin dar explicaciones ni aportar más datos. De repente, desapareció sin dejar rastro. A pesar de ello, el daño ya estaba hecho. Hubo acusaciones, litigios y animosidad pública como consecuencia de la ruptura de una relación que había durado décadas. No se pudo llegar a un acuerdo amistoso ni concluyente. Solo 2 personas que antes eran insustituibles la una para la otra se comportan ahora como si fueran extrañas la una para la otra. En 2021, tras el fin de la relación, Frank vendió su casa de Iowa y se esforzó por seguir adelante con su vida en la medida de lo posible. Lo mismo ocurrió con Diane. Ella anunció en 2022 que había reavivado su relación amorosa con otra persona. Por lo que se sabe, Frank y Diane no volvieron a comunicarse hasta que ella falleció. Su relato, que antaño rebosaba amor y optimismo, se ha convertido en nada más que un amargo recuerdo. La última batalla de Frank Fritz. Hay momentos en que la vida nos presenta la oportunidad de hacer las cosas bien a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Los últimos días de la vida de Frank Fritz fueron el momento en que se dio cuenta de ello. Su cuerpo estaba demasiado agotado para seguir luchando tras años de lucha contra enfermedades, adicciones y angustias. Llevaba toda una vida luchando. Los médicos eran conscientes de que el final se acercaba en septiembre de 2024. Les era imposible tomar otra medida. El individuo que había pasado toda su vida buscando riquezas perdidas hacía tiempo que empezaba a desaparecer. Además, Mike Wolf no mostró ninguna vacilación cuando llegó la llamada. Durante todos esos años, hubo mucha tensión, silencio y cosas que no se expresaron. En ese momento, nada de eso era relevante. Estar allí era lo único que contaba. Después de abandonarlo todo, Mike se dirigió al lado de Frank. Sin embargo, no viajó en calidad de antiguo colega ni como socio comercial, como compañero. También fue, durante esos últimos minutos, Frank no se encontró solo. Su madre estaba presente. Estaba sentado junto a un conocido de la familia que era muy cercano a él. Además, Mike, el que le había acompañado en su viaje de miles de kilómetros, con el que había compartido risas, triunfos y desafíos, le ponía la mano en el hombro. Se hace el silencio en la sala. No es un programa de telerrealidad ni hay cámaras.
Solo los pocos que le querían de verdad estaban presentes para esperarle mientras exhalaba sus últimos suspiros. Mac se acercó mucho a Frank y le murmuró mientras su respiración se hacía más superficial. Le expresó su afecto por él. Sus palabras le transmitieron que le había perdonado. Era su garantía de que todo estaba en orden. Frank no partió de este mundo como una estrella de reality show o una celebridad. A pesar de que adquirió renombre, luchó y experimentó altibajos. Se fue como una persona madura, rodeado de quienes se habían preocupado por él. Algunos conflictos duran mucho más de lo previsto. Sin embargo, al final, incluso los luchadores más poderosos experimentan el agotamiento. Frank Fretz llevaba años luchando contra diversos retos, como el dolor, la adicción y la enfermedad. Sin embargo, en 2024, su cuerpo ya no podía más. La enorme hemorragia cerebral que sufrió en 2022 le causó una discapacidad permanente y, a pesar de sus esfuerzos, no pudo recuperarse por completo. También padecía estenosis aórtica, una afección cardíaca que dificultaba la circulación de la sangre, incluso las actividades más básicas, como caminar, estar de pie y respirar, se convirtieron en una carga física y mental para Frank. Pieza a pieza, su cuerpo se fue deteriorando hasta que no le quedó nada que ofrecer después de haberse agotado. Al final, la muerte de Frank fue causada por una combinación de varios factores diferentes. Ese fue el peso total de todo. El fallecimiento de esta celebridad televisiva no fue lo único en lo que pensaron sus admiradores cuando se enteraron de la noticia. Tenía un toque personal. ¿Por qué? Simplemente porque Frank era más que una persona famosa. Era un individuo genuino. Si buscabas un compañero de viaje, él era el tipo de persona que querrías. Era el que contaba chistes. La persona que elevaba un viaje largo al nivel de una aventura emocionante. Tenía la habilidad de transformar un montón de basura en una búsqueda del tesoro. Además, aunque no le interesaran los artefactos antiguos, la excursión le resultaría agradable. Toda la vida de Frank estaba dedicada a la búsqueda de riquezas perdidas hace mucho tiempo. Pero al final, lo más importante no fueron las antigüedades que descubrió, sino las amistades que forjó, las personas con las que se relacionó y los recuerdos que estableció. Además, este es el tipo de legado que se recordará para siempre. Mike Wolf habla de Frank Fretz en este capítulo. A lo largo de muchos años, la gente ha sentido curiosidad por los verdaderos sentimientos de Mike Wolf hacia Frank Fretz, tanto los positivos como los negativos. Y a pesar de que estuvo al lado de Frank en sus últimos años, nunca había hablado públicamente de los factores que, en su opinión, fueron responsables de que su viejo amigo descendiera por un camino tan triste. Hasta aquí, por fin, Mac rompió su silencio durante una entrevista tan peculiar como conmovedora, y las cosas que tenía que decir fueron completamente inesperadas para todos. Ni un solo punto fue endulzado por Mac, como cualquier otra persona. Reconoció que Frank no era perfecto y que tenía sus propios problemas. Mike, en cambio, opina que hubo una elección que lo alteró todo. Un error que puede haber repercutido negativamente en su felicidad y posiblemente incluso en su vida. No se trataba de su salud, ni de una adicción. Desde la perspectiva de Mac, ni siquiera era famoso. Una y solo una vez Frank realmente cometió un error. Eso fue con Diane, por cierto. A continuación vinieron las palabras que dejaron a todos boquiabiertos. Tan pronto como vendió la casa, siguió adelante y la asesinó. Mike no quería ser literal. Intentaba transmitir la idea de que cuando Frank abandonó la casa que había construido con Diane, también dejó atrás su última oportunidad genuina de experimentar la felicidad. En lugar de enfrentarse a sus problemas y luchar por su relación, Frank optó por abandonar la situación. Como resultado de sus acciones, fue incapaz de salvar más de una residencia. Era la única persona que podría haber estado a su lado cuando todo empezó a desmoronarse, y de repente la perdió. Mike declaró que Diane expresó su deseo de volver a intentarlo. Ella estaba abierta a la idea de darles otra oportunidad. Sin embargo, la segunda oportunidad nunca se materializó. Y es posible, aunque solo sea posible, que Frank no se hubiera visto obligado a afrontar sus luchas por sí mismo si ella hubiera seguido con su vida. Mac confesó que sus errores no estaban relacionados con su salud ni con los retos que estaba experimentando. El primer R empezaba a marcharse. El hecho de que hoy siga vivo es consecuencia directa de sus actos. Como dijo Mac, ¿fue realmente el peor error que pudo cometer Frank dejarle la investigación a Diane? ¿Qué piensas? ¿Hizo Mac lo correcto? ¿O debería haber luchado más para traer a Frank de vuelta? Y si quieres más información sobre famosos, dramas televisivos e historias entre bastidores,
No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.